Acomoda Walter Reinaldo Pico. Si no convierte, si ataja Scoponi, Newell's Old Boys será el campeón argentino. Pico. Newell's campeón. Campeón. La batalla por el título la ganó el equipo de Marcelo Bielsa. 9 de julio de 1991, el día que Newell's hizo historia en la Bombonera. Sean bienvenidos y bienvenidas a Fútbol Recordado, un espacio para revivir aquellos partidos que quedaron grabados en nuestra retina y en nuestro corazón. Hoy, a 35 años de la gesta leprosa en la Bombonera, repasamos la era Bielsa. Marcelo Bielsa asume como técnico de Newell's y debuta un 19 de agosto de 1990 con victoria ante Platense 1-0, gol del Tata Gerardo Daniel Martino. Pero claro, antes de empezar a desandar la era del loco como técnico leproso, hay que explicar cómo se disputaban aquellos torneos de principios de los 90. Hasta ese momento, el fútbol argentino venía modificando en reiteradas ocasiones su calendario. Primero se jugaron metropolitanos y nacionales y luego torneos largos de 20 equipos, todos contra todos, ida y vuelta, quedaban 38 fechas. También se fue agregando una liguilla que se llamaba Liguilla Pre-Libertadores para que el ganador obtenga un boleto y acompañe así al campeón del fútbol argentino. Bueno, eso se disputó hasta junio de 1990, porque lo dicho, a partir de agosto el fútbol argentino se dividió en apertura y clausura. Los ganadores de dichos torneos se enfrentaban en partidos de ida y vuelta para determinar al campeón. Por eso, el 9 de julio de 1991, Boca y Newell's y Boca determinaron al campeón del fútbol argentino. Ahora sí, podemos comenzar con la era Bielsa como técnico leproso. Después de los pasos de el Indio Solari y de José el Piojo Yudica como técnico rojinegros, llegaba el momento de elegir un nuevo entrenador. Conocido por sus locuras, por sus entrenamientos distintos, disruptivos, por su efusividad y su forma de vivir los partidos del otro lado de la línea de cal, Marcelo Bielsa fue elegido como técnico joven, como técnico apuesta, como se dice habitualmente, por el maestro Jorge Bernardo Grifa, convencido que era él quien tenía que tomar las riendas de un equipo que hasta ese momento se venía codeando con los grandes del fútbol nacional. Para seguir por ese camino, Grifa dijo: el elegido es Bielsa. Claro, no fueron todos caminos de rosas. En los momentos iniciales no faltaron las dudas, no faltaron quienes señalaban que Bielsa todavía no tenía la experiencia suficiente para comandar un plantel que tenía, entre otros, referentes como el mencionado Tata Martino, como Juan Manuel Diop o como el gringo Scoponi, y que también tenía muchos chicos que iban asomando, que ya habían debutado, que tenían un puñado de partido de la mano del Piojo, como Darío Franco o el negro Fernando Gamboa. Bueno, Bielsa juntó todo eso e hizo un gran equipo, porque realmente Newell's en la apertura lo peleó mano a mano con River, pero fue dejando en el camino a todos los candidatos que fueron apareciendo. Venció, ya lo vamos a ver un poco más adelante, a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, le ganó a Racing, le ganó a Estudiantes, le ganó a cualquier rival que se le ponía en el camino y llegó a la última fecha para definir el ganador de la apertura mano a mano con aquel River de Daniel Pasarela. Newell's enfrentó a San Lorenzo en la cancha de Ferro, ¿sí? Terminó empatando 1-1 con gol de Cristian Ruffini y tenía que esperar que River no le gane a Vélez. En Vélez atajaba un tal Ubaldo Matildo Filiol. El Pato se retiraba esa misma tarde del fútbol profesional y lo hizo como solo los grandes pueden hacerlo. Se atajó hasta el viento y el Pato sostuvo el empate entre Vélez, su equipo, y River, por lo cual Newell's se termina quedando con esa apertura. Newell's entonces ganaba el derecho de jugar la gran final contra el ganador del Clausura. El Clausura
lo iba a ganar Boca, un Boca que hacía 11 años que no podía salir campeón, que hacía una década que venía viviendo penurias y estaba aquella famosa imagen con la camiseta de Boca escrita con fibrones o los números pintados con fibrones porque Boca no tenía ni para la utilería ni para las camisetas. Bueno, Boca que venía pasando esos malos momentos se queda finalmente con el Clausura de la mano del maestro Oscar Washington Tabárez y también se gana el derecho de disputar esa gran final. El partido de ida se disputa en el Gigante de Arroyito por una cuestión de aforo, por una cuestión de público local y visitante. Newell's hace de local en la cancha de Rosario Central y se impone 1-0 con gol del Toto Berizzo de cabeza tras un centro, un tiro libre desde la derecha del Tata Martino. Así Newell's va con ventaja a la Bombonera y con un empate se iba a quedar con el campeonato argentino. Pero claro, entre las cuestiones climáticas, entre el clima bélico casi que armó Boca, todo el periodismo porteño ya daba por sentado y dicen los cuentos y las historias que hay alrededor de esa final, dicen que medios como por ejemplo el Gráfico ya tenían la tapa impresa con el título de Boca. Bueno, a todo eso Newell's se tuvo que sobreponer e incluso con un desastroso arbitraje de Francisco Lamolina, un árbitro de los 90 muy caracterizado por el siga-siga. Bueno, a Newell's no le cobró una falta, terrible infracción de Moya contra el Tata Martino, que lo saca de la cancha del Tata y afortunadamente no lo termina lastimando de gravedad, solo tuvo que salir y no pudo terminar, pero no hubo una lesión grave. Terrible infracción de Moya que el árbitro solamente juzga y califica con amarilla. Hay un penal no cobrado a Pochettino, hay un gol mal anulado a Cozzoni. A todo eso se tuvo que sobreponer Newell's, que lo aguantó y lo jugó como pudo y hasta donde pudo, hasta el gol de Claudio La Rata Rodríguez, que puso ese 1-0 que llevaba al partido a la definición por penales. Y ahí sí, la leyenda, el legado, aquella corrida histórica, el abrazo del choque de rodillas entre el gringo Scoponi y el Chocho Liup, porque el gringo se hizo enorme, el gringo se hizo colosal. El gringo le atajó los penales a Ariel Grassani y a mencionado Claudio Rodríguez. Blas Junta convierte y luego Walter Pico erra el penal, lo tira por encima del travesaño como ya vimos al comienzo de este video. Para Newell's convierten con mucha categoría y con mucha jerarquía Eduardo Berizzo, Juan Manuel Liop y Julio Zamora. Newell's da la vuelta en la Bombonera y se consagra por tercera vez en su historia. Newell's se consagra como campeón del fútbol argentino. En aquella oportunidad, Newell's desde la tercera fecha hasta la primera fecha del torneo Clausura jugó con los mismos 11. Un equipo que salía de memoria, un equipo que formaba con Scoponi, Saldaña, Gamboa, Pochettino y Berizzo, Franco, Liop, Martino, Ruffini, Zamora y Boldrini. Ese equipo hizo historia, primero en el Apertura, luego en la final de ese 1991. Un equipo que, claro, después para la final contra Boca sufre modificaciones tácticas. Ya el Loco venía metiendo mano en el Clausura. Aparecen nombres como Cristian Domizzi, clave en uno de los clásicos ganados por el Loco Bielsa. Aparecen nombres como Miguel Ángel Fuliana, como Fabián Garfagnoli. Aparece también una pieza de recambio habitual como el recordado Gustavo Raggio, ¿sí? Lamentablemente que nos ha dejado hace poquito tiempo por una neumonía cuando dirigía a Estudiantes de Río Cuarto. Bueno, Bielsa fue mutando aquel equipo que salía de memoria en el 90 para ya en el 91 meter mano y llegar a ese partido contra Boca de una manera muy, pero muy fuerte. Fue un equipo rocoso, un equipo que peleó, un equipo que se bancó, lo dicho anteriormente, y se termina quedando con quizás uno de los títulos más importantes en la historia rojinegra. Está el 74 en la cancha de Central, está el 88 con todo un plantel formado desde el cuerpo técnico hasta todos los jugadores desde las inferiores, y está esta estrella en la Bombonera
con los penales. Después, lo dicho, Newell's obtiene el clausura del 92, obteniendo así también su cuarta estrella, un 92 que se define en la cancha de Platense 1-1 con gol de Ricardo Lunari. Newell's ya había salido campeón antes de jugar porque el viernes habían empatado Racing y Español y ese resultado le permitió llegar a Vicente López con la estrella bordada en el pecho. Newell's tuvo en Bielsa un entrenador que dirigió 94 partidos, ¿sí? Estuvo muy cerca de ser técnico centenario, pero vamos a repasar los números porque no son poca cosa. De esos 94 partidos, Newell's ganó 39, empató 37 y perdió solo 18. Convirtió 114 goles y recibió 67. De las 47 veces que jugó en el Parque de la Independencia, Newell's ganó 24, empató en 17 ocasiones y solo sufrió 6 derrotas. Por contrapartida, de los restantes 47 encuentros jugados de visitante, la Lepra ganó 15, empató 20 y perdió 2. Aquí los números están un poco más equilibrados comparados con los de local. De esos 94 partidos, como te decía, Bielsa usó muy pocos jugadores, 38 jugadores tan solo en 94 partidos, de los cuales se siguió con la línea del Piojo Judica, y ahí está otra vez. Lo tenemos que mencionar, la mano del maestro Jorge Grifa cuando dijo: este es el técnico que va a continuar el legado del Piojo, porque de los 38 jugadores que utilizó Bielsa en sus 94 partidos como técnico, 33 fueron surgidos de las divisiones inferiores leprosas. Para cerrar, te dejo quizás lo que vos estás esperando o lo que el hincha de Newell's también está esperando. ¿Cómo le fue a Bielsa en los clásicos, en el mano a mano con el rival de toda la vida? Dirigió 4 clásicos, de los cuales ganó 3 y solo perdió 1. El primer clásico fue en esa apertura 90 que Newell's obtiene la posibilidad de jugar la final con Boca. Le gana a Central en Arroyito 4-3 en un partidazo con goles de Gamboa, Zamora, Ruffini y Sáenz. Un gol extraordinario de Torpedo Sáenz picándosela por arriba de Lanari. Después gana en el Parque Independencia 4-0. Yo no sé, a mí me parece que es el clásico más importante de la era Bielsa por la forma, por el baile que le da Newell's a Central. Lo termina despedazando deportivamente hablando, un partido que no se termina de jugar por incidentes entre la parcialidad visitante y la policía. Newell's gana 4-0 con goles de Pochettino, 2 de Cozzoni y un gol bárbaro de Garfagnoli, que yo te lo mencionaba, que ya venía siendo pieza de recambio. Garfa ingresa en el segundo tiempo con el número 14 en la espalda y deja un tendal en el camino para definir ante Lanari. Un gol bárbaro que sentencia y que rubrica ese 4-0. Después está el del 8 de marzo del 92 con el gol de Cristian Domizzi, un partido en el que Newell's juega con suplentes porque estaba disputando Copa Libertadores. Ya tendremos un fútbol recordado especial de la Copa Libertadores del 92, pero Newell's con suplentes le gana al Central 1-0, gol de Domizzi. Fue uno de los jugadores mayores, junto con Juan Manuel Diop, junto con Miguel Ángel Fuliana, junto con el Yaya Rossi, quienes hicieron ese mix en el que Newell's alistó a Claudio Romero, a Miguel D'Agostino, al Pollo Stachiotti, Diego Cerro. También jugó el recordado Alfredo Biurret, que lamentablemente falleció en un terremoto en Colombia en el 99. El Kitty Roldán, Cristian Roldán, un jugador que tenía una calidad bárbara, un enganche media punta. Jugador muy habilidoso. Para el que vieron la década del 90 sabrán de lo que estoy hablando. Bueno, ese es el otro clásico que Newell's derrotó a Central, y la única derrota se da en el Gigante de Arroyito 1-0, gol de Marcelo El Chelo Delgado. Newell's termina haciendo historia de la mano de Bielsa, pero no solamente por lo que hizo en la cancha, no solamente por los títulos obtenidos, sino por el legado, por lo que trascendió Bielsa y por lo que atravesó Bielsa a cada uno de los jugadores, ¿sí? Porque si repasamos esa formación de Scoponi, Saldaña, Gamboa, Pochettino, Berizzo, Franco, Liop, Martino, Ruffini, Boldrini y Zamora, más Domizzi, más Fuliana, más Stachiotti, más todo lo que te fui nombrando, el 99% son entrenadores
muchos de ellos internacionales, entrenadores hoy considerados los mejores de Sudamérica o Latinoamérica, como Mauricio Pochettino, técnico de la selección estadounidense, como el Tata Martino, técnico de la selección argentina, técnico de la selección de Paraguay en el Mundial del 2010, técnico campeón también con Newell's en 2013. Bueno, el legado de Bielsa trasciende cualquier resultado porque atraviesa a un montón de generaciones dentro y fuera de la cancha. Newell's es ese 9 de julio de 1991, Newell's es ese clausura 92, pero Newell's es la historia que le dejó Bielsa como entrenador. Esos 94 partidos en el que hubo un antes y un después del loco como técnico de Newell's. Hasta acá llegamos con este primer fútbol recordado, espero que les haya gustado. Los invito a que nos dejen en los comentarios qué partido. No vamos a hacer solamente partidos de Newell's y Central, nosotros somos un canal de Rosario, pero vamos a repasar partidos de todos los clubes del fútbol argentino y por eso te invitamos a que nos dejes en los comentarios qué partido o qué equipo te gustaría que hagamos en fútbol recordado. Si no te suscribiste, como te digo siempre, estás a tiempo, nos das una mano muy grande, es absolutamente gratis y a nosotros nos permite seguir creciendo y seguir creando. Hasta acá llegamos, les dejo un abrazo grande y nos reencontramos en cualquier momento.